¿Por qué confesarme con un cura más pecador que yo? ¿Por qué confesarme con un cura más pecador que yo? Yo creo que esta pregunta no solo la hemos escuchado en muchas ocasiones a familiares cercanos, sino que tal vez en alguna época nosotros también pensábamos así y también nos hacíamos esa pregunta. ¿Por qué confesarme con un cura más pecador que yo? ¿Por qué confesarme con un hombre más pecador que yo? ¿Por qué confesarme con una persona que podría ser más pecadora que yo? Más o menos es la lógica de la pregunta, ¿no? Pues bien, hoy en este grupo de oración vamos a dar respuesta desde la palabra de Dios, desde el sentido común, desde argumentos espirituales, pero también desde argumentos muy racionales a esta pregunta. Vamos a dar respuesta a esta pregunta que a tantas personas confunde, ¿no? Porque de alguna manera es una pregunta que esconde un lindo sentimiento. Esconde un lindo sentimiento y por eso es muy fácil de ser adoptada. Es muy fácil de asumir esa pregunta como una realidad. ¿A qué me refiero con esconde un lindo sentimiento? El que está pensando así, el que está diciendo ¿por qué confesarme con un cura más pecador que yo? Más o menos lo que está diciendo es a mí no me gusta la incoherencia. A mí no me gusta la incoherencia. Y más o menos lo que trata de expresar es nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene. Entonces más o menos lo que trata de decir la persona que se pregunta esto es ¿cómo voy a decirle a uno que está enfermo que cure mi enfermedad? ¿Cómo voy a decirle a uno que es pecador que sane mi pecado? Entonces noten que la pregunta en el fondo esconde un noble sentimiento, Más o menos la persona que elabora esa pregunta, pues en el fondo lo que exige es un poco de coherencia. Lo curioso es que esta coherencia se exija exclusivamente en el ámbito espiritual, pero luego en todos los demás ambientes no se exija este tipo de coherencia. Es decir, en situaciones, por ejemplo, de salud, a uno no le importaría que el médico que le está haciendo a uno la quimioterapia, en caso de que uno tuviese cáncer, a uno no le importaría que él estuviera enfermo con tal de que me haga la quimioterapia. Uno no va a decir, ¿para qué voy a hacerme quimioterapia con un hombre que también está enfermo? No, porque uno sabe que esa persona no está sanando con su enfermedad, sino con su conocimiento. Y uno sabe que este conocimiento de esta persona no está limitando su acción de sanación sobre mí. O podría uno decir también, uno va a ir a un banco, va a ser atendido por una persona que puede tener 1000 problemas económicos y uno dice, pues ¿qué voy a pedirle dinero prestado a una persona que sé que tiene tantos problemas económicos? No, porque uno va y uno sabe que esta persona no me va a prestar dinero de su propia reserva, sino de algo más grande que él representa, de algo que le supera a él, de algo que no es propio, sino algo de lo que él o ella simplemente es un servidor o es una servidora. Entonces yo no encuentro a nadie que diga, yo no voy al médico, me prefiero morir, quiero la coherencia. Ni conozco a nadie que diga, yo no voy a ir al banco a que me presten dinero porque esa persona puede estar más endeudada que yo. No, en eso no exigimos coherencia, en cambio en el ámbito espiritual sí exigimos cierta coherencia. Pero vamos más allá. Qué curioso que las personas que dicen esto, yo no voy a confesar mis pecados con personas más pecadoras que yo, pues después cuando se está tomando unas cervezas con su amigo más pecador que él, le cuenta todos sus pecados. ¿Lo han visto o no? Le empiezan a contar que sí, que estoy saliendo con otra muchacha, le empiezan a contar que le estoy haciendo la torcida al jefe, pero hoy ni siquiera tienes que sentarte a tomar unas cervezas con un amigo para contarle todos tus pecados a alguien más pecador que tú. No. Hoy la gente no quiere ir al confesionario, pero revela públicamente sus pecados en Facebook, en Twitter, en Instagram, y lo revela sin ningún tipo de vergüenza, sin que se les mueva un solo músculo de la cara, sin sonrojarse siquiera. Entonces ahí uno se va dando cuenta que venga, en serio la persona que se pregunta eso, ¿lo hace porque quiere coherencia? Repito, pareciera que hubiese un lindo sentimiento detrás, pero de verdad la persona que se pregunta eso, lo que quiere es coherencia de vida. Si así fuera, entonces ¿por qué cuando hay un sacerdote de probada virtud, que los hay,
que los hay, incluso tan probada virtud y tan extraordinarios sacerdotes que en ocasiones tienen que ser reconocidos como tales, incluso por medios seculares tremendamente antieclesiales, y sin embargo se rinden a pesar de su antieclesialidad, a pesar de su anticristianismo, a pesar de su cristianofobia o eclesiofobia, porque hay canales y hay productoras y hay medios de comunicación y hay programas que deliberadamente detestan la iglesia. Y a pesar de eso vemos como algunos pues se rinden ante la santidad, hoy normalmente ante una santidad muy volcada al ámbito social, ante un sacerdote de esos virtuosos que se dedica a la gente pobre, y se rinden ante ellos. ¿Por qué entonces esta persona que dice no me confieso con un cura más pecador que yo, no se va y busca a ese padre que sí parece muy santo y se confiesa con él? Y se confiesa con él. Porque en el fondo, quien hace esa pregunta, lo que está haciendo es excusarse para no confesarse. Es una excusa en el fondo. Simplemente detrás de esta pregunta se esconden motivos más profundos. Entre ellos, que por ejemplo, yo considero que muchas cosas no son pecado, muchas cosas que me dice la palabra de Dios, muchas cosas que me dice la iglesia, muchas cosas que no logro entender como pecado. O segundo, me da vergüenza ir a contarle a otra persona que desconozco este tipo de cosas. Pero uno comienza a disfrazar eso con esta pregunta, repito, que parece muy lógica y que parece descubrir un lindo sentimiento, un lindo sentimiento. Pues vamos a desbaratar esa lógica con argumentos. Empecemos con argumentos de sentido común, de sentido común. Empecemos apelando a nuestra razón. Vamos a dar una sola cita bíblica de inicio y apelamos luego a nuestra razón para darnos cuenta cómo en realidad esta pregunta no tiene fundamento, no tiene ningún tipo de fundamento. Si es que uno no se va a confesar por hacerse esa pregunta, debería ser más bien honesto y decir, no, yo no me confieso porque me da pena, o yo no me confieso porque considero que eso no es pecado, o yo no me confieso porque me da, no sé, vergüenza reconocer mi debilidad. Entonces vamos a tratar de llevar a la persona que tiene esa pregunta a ese punto. ¿Les parece? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, empecemos con esto, empecemos con esto. Cuando hay una ofensa a alguien, siempre intervienen como tres aspectos. Interviene el ofensor, interviene la ofensa e interviene el ofendido. El ofendido, pongamos un caso. Un hombre engaña a su mujer. Un hombre engaña a su mujer. Entonces, ¿el ofensor es quién? El hombre. ¿La ofendida es quién? La mujer. ¿Y la ofensa es cuál? El engaño. El engaño. Muy bien, muy bien. ¿Quién pone las condiciones de la reconciliación ante una ofensa? ¿El ofensor o el ofendido? El ofendido, por supuesto. El ofensor no puede, no tiene cara para poner las condiciones. Dígame usted, este tipo sinvergüenza al que la mujer miró en WhatsApp con no sé cuántas otras mujeres, una cantidad de mujeres que llama Ramón, Santiago, Juan, porque les cambia el nombre ahí porque el pecado es engañoso. Y dígame usted, esta persona que se atreva a decirle a la mujer, mira, ¿sabes qué? Yo sí reconozco que fallé, yo te quiero pedir perdón, pero eso sí, solo te puedo pedir perdón el próximo viernes a las 4 de la tarde. Yo no sé si puedes ir, si no puedes ir, pues te pierde la posibilidad de que te pida perdón. Pero es más, solo te pido perdón si llevas un dinerito que necesito además y vas vestida con el vestido rojo ese que me encanta. A ver, ¿qué pensaría esa mujer? ¿Qué hace esa mujer? Le dice, sí, claro, mi amor, 4, ¿en dónde? ¿Cuánto necesita? ¿Le dice eso? ¿Alguna de ustedes lo haría, muchachas? ¿Ustedes qué harían? Le cuelgan el teléfono, lo manda a freír espárragos. ¿Usted quién se cree? Si usted es el que me ha ofendido, hermano. Usted no tiene cara de poner condiciones. Quien pone las condiciones no es el ofensor, es el ofendido, señores. Pues muy bien, esto que nos parece muy lógico en la vida ordinaria, ¿por qué no nos parece igualmente lógico en la vida divina? ¿Cómo así que yo peco contra Dios? ¿Cómo es esto que yo violo los mandamientos? ¿Cómo es esto que yo ultrajo el corazón sacratísimo de Jesús? Le fallo una y otra vez, Él me da 1000 oportunidades y yo le he vuelto a fallar. Miro a mi alrededor y encuentro una cantidad de bendiciones en mi vida y todavía aún así me atrevo a ofender a ese Dios tan bueno.
¿Cómo es esto que un Dios que murió por mí en la cruz, que me abrió el corazón y me mostró que al final solo quedaba agua porque toda su sangre se había derramado? ¿Cómo es esto que este Dios tan bueno dio su vida por mí y yo me atrevo a ofenderlo y aún así le digo, yo decido cómo pedirte perdón? Y aún así le digo, mira, ¿sabes qué, Dios? Es cierto que te ofendí, pero yo voy a establecer las condiciones para pedirte perdón. Resulta que yo quiero pedirte perdón directamente a ti. O resulta que yo quiero irme al Himalaya a hacer meditación y ahí te pido perdón. O me quiero poner de rodillas frente a mi cama, cerrar mis ojos y ahí pedirte perdón. Suena muy romántico. Pero déjenme decirles que la verdad es que lo primero que el ofensor debería hacer es preguntarle al ofendido, oye, yo te ofendí, ¿cómo quieres que te pida perdón? Oye, yo que te ofendí, yo quisiera saber cuáles son las condiciones para que me perdones. Y para eso se requiere algo de lo que hoy carecemos: humildad. Porque hasta para pedir perdón somos petulantes y soberbios. Porque hasta para pedir perdón nos cuesta dificultad reconocer nuestro error. Porque estamos acostumbrados incluso a edulcorar, a maquillar los pecados que cometemos. Entonces no es un aborto, sino una interrupción voluntaria del embarazo. No es un adulterio, no es un acto donde traicioné a mi esposa, sino simplemente me estoy dando una nueva oportunidad, o fue una canita al aire. No es un vestido indecente provocativo, sino algo que simplemente está a la moda. Ven, nosotros hemos aprendido a maquillar nuestro pecado y hemos aprendido a remitir el pecado a otras personas. Desde Adán lo hacemos. Cuando Dios creó a Eva, Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La vio preciosa y dijo, esta sí que es. Pero después, cuando Adán pecó por la insinuación de Eva y Dios le dijo, Adán, ¿qué has hecho? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí? ¿Saben qué dijo Adán? Oye, la mujer que tú me diste, o sea, en el fondo, si no me lo hubieras dado, pues no hubiera pecado. O sea, si somos sinceros, Señor, quien tuvo la culpa fue el que la hizo. ¿Y quién la hizo? Usted la hizo. Por consiguiente, hermano, mire a ver. Hemos aprendido a remitir la culpa a otras personas, hemos aprendido a no decir las cosas como son, hemos aprendido a, repito, edulcorar, como a endulzar el pecado para que no suene tan crudo, para que no suene tan cruel. No. Uno tiene que ser honesto y decir, si hice el pecado, decirlo tal como es. El pecado, llamarlo por su nombre, es lo primero que hay que hacer. Llame al pecado por su nombre, aunque sea vergonzoso, pero llame al pecado por su nombre. Entonces, piensen ustedes, yo le voy a ir a decir al Señor y todavía con descaro le digo, mira, Señor, sí, me equivoqué. Bueno, yo no digo que no podamos utilizar la palabra equivocación, pero es que no necesariamente una equivocación es un pecado. Y lo que hicimos con Dios no fue simplemente equivocarnos. Equivocarnos es que yo venía para acá, para los Balsos, y resulté en los González. Eso es una equivocación. Una equivocación no necesariamente tiene connotación moral. Yo la inmensa mayoría de veces que me equivoco no lo hago por maldad, simplemente me equivoqué, es decir, me equivoqué del lugar. Entonces, eso es un equívoco. ¿Es pecado? De ninguna manera es pecado. Acá no estamos hablando de nada moral, estamos hablando simplemente de un error, de un equívoco. Entonces, cuando uno se va a confesar, uno no dice simplemente me equivoqué. Claro, podemos decir que el mayor equívoco es el pecado, pero es mejor hablar y llamar las cosas por su nombre. Pequé. No es simplemente un equívoco, no es un error, no es simplemente, oiga, cometí un error. Cometí un error es que sumé 2 más 2 y me dio 5. Eso es cometer un error. Pero tampoco esto tiene connotación moral. Nadie peca por decir 2 más 2 igual a 5, a no ser que lo que esté contando sea plata, ¿no? Entonces así, 2 más 2 billetes son 5 billetes. No, son 4 billetes. Pero los errores no tienen, repito, connotación moral. Por consiguiente, yo le digo al Señor, pequé, y con humildad me le acerco y reconozco mi falla, y no voy a ponerme de caprichoso a decidir cómo quiero pedirte yo perdón, porque precisamente lo que originó mi pecado fue la soberbia de creer que yo me las sabía todas. El pecado no es otra cosa que elegirme a mí en vez de Dios, elegir lo que yo pienso en vez de lo que Dios piensa. ¿Qué no fue eso lo que hicieron Adán y Eva? ¿No ese es el pecado de nuestros primeros padres? Dios quería que ellos fueran como Él, pero ellos decidieron elegir
comerse el fruto para ser como Él. Elegir llegar a lo que Dios quiere por mis propios medios. Ese es el pecado en el fondo. Todo pecado es una elección que en el fondo busca un bien, el bien de la felicidad, el bien del placer, el bien de la libertad, el bien de un amor, aunque la inmensa mayoría de veces es un amor desfigurado, pero claro, trato de conseguir ese bien por un medio equivocado, por un camino equivocado, con mis propias elecciones, por mi propio camino, sin importarme el camino que Dios me ha trazado y sin importarme el camino que Dios me ha mostrado. Entonces lo que yo debo hacer una vez peco no es volver a hacer lo mismo, no es volver a decidir por mi propia cuenta cómo te voy a pedir perdón, porque precisamente por decidir por mi propia cuenta cómo hacer las cosas es que pequé, sino pregúntale a Dios: oye Dios, ¿tú cómo quieres que yo haga las cosas? ¿Tú cómo quieres que yo te pida perdón? Y el Señor responde, y responde a través de su palabra. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, el día de la resurrección, el domingo de la resurrección, Juan capítulo 20, en el versículo 21, el Señor se aparece a sus apóstoles resucitado y les dice: Jesús les dijo otra vez: la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a vosotros. Pregunto, ¿para qué envió el Padre a Jesús en esta tierra, a esta tierra? ¿Para qué? Para perdonarnos los pecados. Entonces el Señor está diciendo: como el Padre me envió a mí a perdonar los pecados, así también yo los envío a ustedes a que perdonen los pecados. Pero si nos queda duda, sigue el Señor. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo. ¿En qué otro momento de la Biblia aparece Dios soplando? En la creación. En la creación Dios sopla sobre un barro inerte, sobre barro muerto, sobre una materia que no tiene vida, y a partir del soplo hay vida. El espíritu, en hebreo se dice ruaj, y ruaj precisamente significa eso: soplo, espíritu, que es lo que vivifica. Entonces ya vemos que cuando Dios sopla, lo hace para dar vida. Sopla sobre los apóstoles para darles la capacidad de dar vida, porque había dicho el Señor ya que el pecado es muerte. Entonces sopla sobre ellos para que ellos aprendan a vivir y para que ellos den vida a otras personas. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, y acá viene la frase: reciban el Espíritu Santo. ¿Ven? El soplo es el Espíritu. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? Entonces, a ver, yo peco y le pregunto al Señor: Señor, ¿cómo quieres tú que yo te pida perdón? Y resulta que Él le dijo a sus apóstoles el camino a través del cual la humanidad va a reconciliar con Él. Y ese camino son precisamente los apóstoles, y los sucesores de los apóstoles son los obispos, y tenemos sucesión ininterrumpida. Usted coge a cada obispo y se devuelve de cada obispo y puede llegar a los apóstoles. Del que tenemos la sucesión apostólica más clara es del apóstol San Pedro. San Pedro tiene la sucesión apostólica tan clara que después de Pedro ha habido 266 papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Si te devuelves, Papa Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, tú vas a llegar a San Pedro. Significa que estos apóstoles que recibieron este don no lo recibieron solo para ellos, lo recibieron para comunicarlo a los demás, porque sería injusto que solo aquella generación pudiese ser perdonada. No, todas las generaciones podían ser perdonadas gracias a esta potestad que el Señor dio a sus apóstoles de perdonar, de retener o de liberar a una persona del pecado. Wilson, ¿cómo así? O sea que un padre puede no absolverlo a uno, ¿puede retener el pecado? Claro que sí, lo puede perfectamente. Y un sacerdote, buen director espiritual, un sacerdote bien formado, en ocasiones podría decirle a un penitente: no te absuelvo. Cuando la situación en que vive la persona es una situación que no se ha resuelto, entonces el sacerdote le dice: no te absuelvo.
Hasta que no resuelvas tu situación, no te absuelvo. Sea porque está en un estado de permanente pecado, o sea porque recae tanto en ese pecado puntual que parece un juego esta confesión. Te viniste a confesar ayer, hoy te confiesas de lo mismo, mañana te confesarás de lo mismo. No te voy a absolver hasta que tú reacciones y te des cuenta que lo que estás haciendo es terrible. Y no solo terrible porque ofende a Dios, además terrible porque daña tu alma. Porque todo pecado ofende a Dios precisamente porque daña nuestro corazón. ¿Quién como Dios? Entonces ya el Señor nos dijo cómo pedirle perdón. No podemos nosotros dárnoslas de que, no, entonces yo voy a pedirle perdón a Dios como me dé la gana. Venga, con toda humildad le digo, hermano, el Señor nos ha dicho que a través de sus apóstoles y sus sucesores, y luego los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, tienen sus manos, que son los sacerdotes. Y por eso el sacerdote puede absolver un pecado siempre y cuando un obispo lo haya ordenado, o si no, no es sacerdote. Siempre y cuando un obispo mantenga vivo o mantenga, digamos, vigente su ministerio, porque un obispo podría remover la licencia eclesiástica y entonces el sacerdote ya no podría absolver, aunque tiene la potestad para hacerlo, perdería la facultad para hacerlo. O sea que depende de los obispos, que fueron los que recibieron la promesa. ¿Quién como Dios? Ahora vamos a ver otra cantidad de citas bíblicas, pero quiero que ahora reflexionemos con sentido común el tema de la confesión. En primer lugar, dijimos entonces que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, lo hacemos es porque el Señor mismo dijo que lo hiciéramos. Y porque como nosotros somos los ofensores y Él es el ofendido, le estamos preguntando al ofendido, oye, ¿tú cómo quieres que te pida perdón? Y Él ya nos respondió a través de su palabra. Pero alguien me puede decir, Wilson, ¿pero por qué a través de un hombre? ¿Por qué no directamente con Dios? ¿O por qué no a través de un ángel? Bueno, a ver. Si tú te das cuenta, la obra de Dios siempre ha contado con el hombre. Siempre. Ese mismo, un hermanito protestante, por ejemplo, que dice, yo no voy a recibir la gracia de Dios a través de un hombre, lo hace porque supuestamente está interpretando la palabra de Dios, pero hay una contradicción en eso, porque la palabra de Dios también la escribieron hombres. Te va a decir, yo no estoy de acuerdo con que Dios me dé su perdón a través de los hombres, pero en cambio sí está de acuerdo con que Dios nos transmita su palabra a través de los hombres. Si desconfía tanto del hombre, ni en la Biblia debería confiar, hermano. Si usted cree que es que Dios definitivamente no puede usar a un hombre para transmitirnos nada, ¿qué haces creyendo en la Biblia? Ni siquiera en eso puedes creer. En cambio, cuando tú te das cuenta de la lógica de Dios, cómo actúa el Señor, y te das cuenta que nos quiso transmitir su palabra a través de hombres, venga, y en ocasiones hombres muy pecadores. Yo no sé cómo estos que dicen, yo no me confieso a través con un hombre más pecador que yo. Yo no sé cómo estos que dicen, yo no voy a permitir que la gracia de Dios me llegue a través de un vaso sucio. Luego es capaz de rezar el Salmo 91 del rey David, que acababa de adulterar con una mujer y de asesinar a un hombre cuando escribió eso. Y es capaz de leer los salmos, y es capaz de leer los salmos de Salomón, que terminó con 1000 mujeres. Salomón terminó con 1000 mujeres, 700 princesas y 300 concubinas. Yo no sé cómo haría, yo tengo una y no sé qué hacer. No, la amo mucho y sí sé qué hacer. Está en la parte de atrás. Terminó con 700 mujeres y terminó por ahí cayendo en idolatría, adorando a Astarte. Y está leyendo los libros sapienciales que seguramente muchos de ellos los escribió Salomón. Entonces, no me vengas a decir ahora con ese puritanismo de que yo no me confieso con un cura más pecador que yo, y sin embargo leo la palabra que está escrita por hombres muy pecadores. ¿O quién escribió la primera y segunda carta de San Pedro? ¿No fue el mismo quien negó 3 veces a Jesús? ¿O quién escribió el Evangelio de Mateo? ¿No fue el mismo Leví, apóstol, que salió corriendo cuando agarraron a Jesús? Pero por Dios. ¿O quién escribió las 13 cartas de Pablo? ¿No fue el mismo Pablo que perseguía a los cristianos? Entonces venga, a ver, si queremos esa coherencia, seamos coherentes en todo. Seamos coherentes completamente. Si Dios transmite su palabra a través de hombres frágiles y pecadores,
¿por qué no puede transmitir su perdón a través de hombres frágiles y pecadores? También lo hace porque Dios sigue confiando en el hombre, porque con esto Dios manifiesta que Él, a pesar de todo, cree en el hombre. Cuando uno lee la palabra de Dios, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo creí que la Biblia me iba a enseñar a creer en Dios, y resulta que no. La Biblia no está escrita para enseñarnos a creer en Dios, porque no necesitamos una Biblia para creer en Dios. Basta la creación entera para mostrarnos que existe un creador. Basta todo lo que tenemos. ¿Saben para qué está escrita la Biblia? Más allá de para que creamos en Dios, la Biblia está escrita para demostrarte a ti y a mí que Dios cree en el hombre. Porque desde el primer capítulo de la Biblia estamos viendo la fragilidad del hombre que está creado del barro. Estamos viendo la fragilidad del hombre que está creado del barro. Estamos viendo el hombre pecando ya en el capítulo 3. Y de ahí para adelante una lista interminable de pecado, uno tras otro, tras otro, tras otro, y Dios confiando una y otra vez en el hombre. Los primeros hombres que creó la embarraron, salieron del paraíso, pero después los hijos de esos primeros hombres se mataban entre ellos. Y después los otros hombres que seguían empezaron a construir una torre para llegar hasta donde Dios y ser como Él, y Dios les tuvo que confundir la lengua. Y después, finalmente, ya a ver si hay una sociedad buena. Nada, a la época de Noé todo el mundo era un desastre. Por donde usted mire en la Biblia hay pecado y Dios perdonando el pecado, porque Dios sigue creyendo en el hombre, y por eso Dios transmite su perdón a través de los sacerdotes, aunque haya escándalos en algunos de ellos. Y acá quiero tocar ya otro punto importante. ¿Quién te asegura a ti que ese cura en realidad es más pecador que tú? ¿Quién te lo asegura? A ver, ¿cuántos pecados le conoces a ese sacerdote? ¿Cuántos pecados le conoces a ese sacerdote? Pero aparece en los medios de comunicación. Bueno, no te confieses con ese cura que aparece en los medios de comunicación con un aparente caso de pederastia, que tampoco sabemos si es cierto hasta que no se le condene en justicia. Porque acá en Medellín tenemos el dramático caso de un buen sacerdote que está siendo acusado injustamente y que demostró con creces que es una calumnia todo lo que le están montando, y sin embargo hay periodistas que detestan la iglesia, lo siguen atacando y lo quieren hacer caer. Pero hablemos de esos casos que definitivamente están probados. Bueno, nadie te está pidiendo que te confieses con ellos, pero no puedes decir que ellos representan el sacerdocio en la iglesia, de ninguna manera. Ellos no representan el sacerdocio, sino la enfermedad en el sacerdocio. Al igual que si tú tienes un cáncer, tú no puedes decir que tu cuerpo es un cáncer. No, precisamente tienes un tumor extraño a tu cuerpo que debe ser extirpado. El pecado no es propio de la iglesia. El pecado coexiste, claro, dentro de la iglesia, como coexiste el trigo y la cizaña, pero coexiste como una enfermedad dentro de la misma, como un tumor que debe ser extirpado y sanado. Claro que sí hay pecado, pero eso no pertenece a la naturaleza de la iglesia. Pertenece precisamente a todo lo contrario. Ataca lo digno y hermoso de la iglesia. A ver, pero es que se los explico con un ejemplo cotidiano. A ver, si de repente a una persona le diagnostican cáncer, entonces tú vas a empezar a decirle a esa persona: oye, cáncer Andrés, vení. Cáncer Guillermo, ven, acércate. O sea, tú vas a determinar a la persona por su enfermedad, vas a identificar a la persona por lo que hay dañado en él. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué hoy todo el mundo quiere ver el sacerdocio dañado por un cáncer que está afectando el sacerdocio? Un cáncer de escándalo, un cáncer de falta de oración, un cáncer de sacerdotes que desafortunadamente no recibieron muy buena formación en su seminario. Pero esto no expresa lo que es el sacerdocio, y no por eso voy a despreciar el sacerdocio de ninguna manera. Todo lo contrario, entiendo que es una enfermedad lo que hay ahí, pero no voy a identificar la enfermedad con aquello que está enfermo. La enfermedad extírpela. Y estos curitas que están haciendo eso, si se les comprueba, para la cárcel, justicia divina y humana, el peso sobre ellos, y que paguen su pena en la tierra y después hagan toda la penitencia que puedan para que puedan entrar al cielo, aunque sea pasando por un largo purgatorio por lo que hicieron. Pero de ahí a decir que es que eso es el sacerdocio. Venga, yo le digo la verdad. Yo llevo 20 años en este camino espiritual. He estado muy cerca de la iglesia en este camino espiritual. Muchos sacerdotes cercanos.
Les puedo decir abriéndoles el corazón, les puedo decir abriéndoles el corazón, que he encontrado mucha más santidad que pecado dentro del clero. Y conozco muy de cerca a muchos. Y les hablo incluso de sacerdotes que no quieren al lazo de amor mariano. No lo quieren. Hay sacerdotes que no lo quieren. Les parece que no, bueno, un carisma no tiene que gustarle a todo el mundo dentro de la iglesia. Por eso en la iglesia hay unidad en la diversidad. Y aún así te puedo decir que muchos de estos que no nos quieren y que incluso nos atacan son buenos sacerdotes, buenos curas, curas honestos, que están luchando por la santidad. Luego, repito, alguna mala información o de repente llegó un mal emisario de lazos, se fue a confesar como me contó una vez. A ver, había un sacerdote que de repente nos empezó como a tener como distancia a lazos. Y resulta que un muchacho que estaba yendo al movimiento, ni siquiera era misionero ni nada, me dice: oiga, ¿cómo le parece pues ese cura de esa parroquia? Me dice, y yo, ¿qué pasó? Ah, es que terminó la misa y me fui a confesar. Ah, muy bien. Le padre, confiéseme ya. Le dijiste así, sí, porque eso es un deber de él. ¿Y qué te dijo el padre? No, mi hijo, estoy un poquito ocupado, si quiere espérame, es muy grave lo que pasó. Y dije, no padre, no es grave, pero es mi alma. Y el padre, bueno, pero te puedo atender mañana. Y yo le dije a ese padre, padre, vaya, atienda sus cosas que son más importantes que mi alma. Hágame el favor. O sea, yo hice así, con razón. Y este padre pensaba que todos en lazos son así. Cuando era un muchacho neoconverso, entusiasta, con una inmadurez espiritual soberana, con una imprudencia mayúscula, que terminó diciendo eso. Y claro, pues entonces el padre se hizo la idea de que todos los de lazos son así y que cada que alguno con medallitas se le acercara lo iba a insultar porque no lo iba a confesar. Entonces yo también entiendo que muchas veces hay sacerdotes que viven esto y simplemente pasan momentos difíciles, y no estamos diciendo que nos deba querer todo el mundo. Lo que les estoy diciendo es, mis queridos hermanos, aún así son sacerdotes la inmensa mayoría buenos, justos, virtuosos, que se esfuerzan día a día por levantar un templo, que se esfuerzan día a día por sacar la iglesia adelante. Son sacerdotes en general, repito, de buena línea. Los pederastas son poquísimos y sin embargo quieren hacerlo ver mayúsculo el problema. ¿Por qué? Porque quieren de alguna manera minar la credibilidad de la iglesia. Repito, yo no digo que se oculte, al contrario, lo que suceda, si aparece alguien, que lo denuncien y se vaya para la cárcel. Estoy completamente de acuerdo. Pero decir entonces que todos están en esto, no se puede decir así. No es verdad, no es verdad que todos están en eso. Más bien, repito, conozco sacerdotes que se están esforzando día a día por ser buenos, por ser santos. Entonces, esa persona que dice, no me confieso con un cura más pecador que yo, venga, usted está prejuzgando a una persona que además normalmente se esfuerza, sacrifica su vida, deja de casarse, deja de tener hijos, en ocasiones tiene que alejarse de su familia, que va a un lugar y a otro a levantar una parroquia, a levantar comunidades, porque no solo levantan templos físicos, sino que levantan la moral de una comunidad. Se los digo yo, que vengo de un pueblo, mi pueblo, Granada, Antioquia, que fue destruido por las FARC, la guerrilla colombiana comunista, y que estaba en la completa desolación ese pueblo. Y llegó un sacerdote, el padre Oscar Orlando, me acuerdo muy bien, llegó ese sacerdote a levantar la moral y la dignidad de todo un pueblo, de miles de personas. Eso es lo que hace un sacerdote. ¿Y saben qué es lo más triste? Que la inmensa mayoría de ellos terminan al final de su vida en un ancianato sacerdotal, visitados por nadie, muriéndose, a veces ni siquiera atendidos por los que en algún momento él ayudó, despreciados. Pierden de alguna manera su estatus, pierden su poder e inmediatamente los tiran por ahí a un lado. En ocasiones, qué tristeza, pero es así. Y eso sí no nos duele. Y eso sí nadie lo dice. Termina un padre un domingo después de celebrar 7 misas, agotado, cierra las puertas del templo después de que hubo 5, 6, 7 mil personas, y apenas cierra las puertas del templo, se encuentra él solo con Jesús y María. Y si es que el sacerdote tiene vida espiritual, si es que el sacerdote tiene una sólida vida espiritual,
¿Saben qué es lo que pasa con ese sacerdote? Que se va a pegar de Cristo y de él se alimentará, y en Cristo encontrará todo lo que va a saciar su corazón. Pero si desafortunadamente le falta todavía un poquito, entonces ahí vienen todas las tentaciones. Y ahí es donde nosotros deberíamos abrigarlos, quererlos, estar cerca de ellos. Los sacerdotes amigos del movimiento son nuestros amigos de verdad. No solamente son personas que explotamos nosotros exprimiéndole los sacramentos, sino que son amigos que invitamos. Vamos, Padre, después de un grupo vamos a comer, esté con nosotros en un sano esparcimiento. Padre, lo invitamos a este grupo de oración, pero esta vez para que se siente, para que usted esté tranquilo, para que no siempre esté predicando o confesando, para que usted también pueda recibir. Y esa actitud deberíamos tener todos. Y lo hacemos, pero lo deberíamos hacer todavía más, porque ahí hay un ser humano que necesita nuestro amor, nuestro cariño. Y todo ser humano necesita compañía, afecto. Y el afecto de un sacerdote se encuentra en su comunidad, que lo debemos cubrir y abrazar. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Tú no me vengas a decir un cura más pecador que yo, que no sé si es verdad. Y difícilmente es verdad. Pero digamos que sí es cierto que han pecado. Eso sí es cierto. Ahora, el hecho de que hayan pecado no es para nada una dificultad, todo lo contrario. Más bien, porque han pecado, pueden precisamente absolver a pecadores, pueden precisamente acompañar en un proceso de reconciliación a una persona débil y frágil. Y se lo digo por lo siguiente, señores, piensen ustedes, ¿qué sería confesarse con un ángel? Piensen ustedes qué sería confesarse con un ser inmaculado, un ser que nunca haya pecado, con una persona que no tenga la debilidad de la carne, con una persona que no entienda de pulsiones sexuales, que no entienda de ira, que no entienda de nada de esto. ¿Qué sería confesarse con una persona así? ¿Qué sería confesarse con una persona así? Sería absolutamente imposible que esa persona pudiera entender la misericordia, o que ese ángel pudiese entender la misericordia, si es que él mismo no ha entendido su propia miseria. ¿Quién como Dios? El sacerdote, cuando vas y te confiesas y le dices al Padre: Padre, yo me acuso, y me acuso porque fallé en esto. El Padre, que también ha tenido tentaciones de esa índole, te dice: tranquilo, hijo, te entiendo, y te da ánimo. Y hoy difícilmente te encontrarás un sacerdote que te regañe en una confesión. Todo lo contrario, lo que vas a encontrar son sacerdotes con corazón abierto, dispuestos a escucharte. Y es increíble que despreciamos la confesión, pero en cambio vamos a pagar 200,000 pesos la hora, $60 la hora, a una persona para que nos escuche, para que nos pregunte: ¿y qué más? ¿Y qué tienes? Cuéntame. ¿Y tú qué crees que debes hacer? Yo no digo que esté mal todas estas áreas, o que esté mal todas estas profesiones, ciencias humanas. Me parece maravilloso, la psicología, la psiquiatría, me parece estupendo, y hay cosas necesarias ahí. Pero lo que les digo es, te vas a encontrar con un sacerdote, y el sacerdote es teólogo, el sacerdote es filósofo, el sacerdote además muchas veces es psicólogo, ha estudiado 10, 12 años, estás con un súper profesional que además te entiende, además fue formado en la fe cristiana, que es lo más hermoso que puede existir, y te va a absolver gratuitamente y te va a atender gratis. Y tienes problema, preferimos ir a pagarle $60, 200, 300,000 pesos a otra persona para contarle nuestras cosas. Repito, cuando es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Lo uno no omite lo otro, se complementan mutuamente, es cierto, pero en ocasiones las personas están desesperadas buscando sanar su psique, su psiquis, cuando lo que está enferma es su alma. ¿Quién como Dios? Además, hay gente entonces que dice: venga, pero es que yo no me confieso porque la confesión se la inventó la iglesia. ¿Para qué se inventaría la iglesia la confesión? Dígame usted, ¿qué beneficio le trae a un sacerdote confesar? Dígame uno solo. ¿A usted le parece muy agradable estar sentado 3, 4 horas escuchando el dolor de la gente, escuchando el pecado de la gente, escuchando la miseria de las personas? ¿En qué beneficia eso un sacerdote? En nada. ¿En qué beneficia eso a la iglesia? En nada. ¿Sabes que el sacerdote, la inmensa mayoría de veces, tiene una lucha constante en su corazón para confesar?
Es el sacramento más difícil en ocasiones para ellos, porque es el sacramento donde más se cargan de dolor humano, donde más se cargan de sufrimiento humano. Y entonces, ¿qué beneficio tiene el sacerdote? ¿Saben por qué lo hace? Porque Cristo dijo que lo hicieran, o si no, no lo harían. San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18, dice que el Señor nos ha hecho ministros de la reconciliación. Esos son los sacerdotes, ministros, los que ministran, los que otorgan, los que administran algo que no les pertenece, ministros de la reconciliación. El sacerdote, al contrario, y venga, le digo cosas humanas también, no solamente le toca soportar el pecado de la gente, sino a veces hasta el mal aliento de las personas. Un padre amigo me dijo: hermano, dígale a la gente antes de confesarse que se cepille, que en ocasiones me da por decirle de penitencia: cómprese una crema dental. Créanme, a usted le parece muy fácil y muy chistoso y nos reímos todos, pero dígame usted, estar ahí una persona hablándole en la nariz: padre, he pecado. Le empieza a derretir la nariz al pobre padre ahí. Nada fácil, todo difícil. ¿Por qué lo haría el sacerdote? ¿Por un capricho propio? No, porque entiende que es un ministerio que Cristo le ha encomendado, porque entiende que es un ministerio que Dios le ha dado, y porque uno se descarga, porque uno cuando se confiesa, uno a veces se confiesa directamente con Dios, y está bien, uno no quita lo otro, habla con Dios y pídele perdón, pero luego ve como Él te dijo que lo hicieras, a confesarte con un sacerdote para que puedas escuchar a través de Él las palabras de Cristo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vean que Él no te absuelve en el nombre de Wilson Andrés, Tamayo Zuluaga, Giraldo Salazar, Vélez Aristizábal, Gómez Duque. Mis apellidos hasta mi tatarabuela. No absuelven en nombre propio, absuelven en nombre de Cristo, en nombre de la Trinidad Santa, con un poder que les supera, con una gracia que no les pertenece a ellos, sino que simplemente son dispensadores de ella. El sacerdote en realidad no gana nada. Tú y yo somos los que ganamos todo. Wilson, es que no me gusta confesarme ahí a la carrera. Busque entonces un padre, dígale: padre, necesito una cita para confesarme con usted y sentarme largo a contarle toda mi vida y todos mis pecados. Que se puedan sentar 2 o 3 horas a hacerlo. La confesión ahí de misa es buena cuando ya has hecho una muy buena confesión antes de tu vida, que tienes 3 o 4 cosas que resolver puntualmente. Te confiesas, un baño rápido. Pero señores, si uno lleva años sin bañarse, necesita cepillo de alambre. Hay costra en el alma. Es una confesión larga, bien hecha, y para eso un examen de conciencia bien hecho, que les invito para que lo busquen en internet. Busquen examen de conciencia, lazos de amor mariano. Es un examen de conciencia que encontramos hace muchos años, que con cada mandamiento te va enseñando qué es pecado, lo anotas toda tu vida, ahí todos los pecados que has cometido, y te vas y te confiesas con la listica para que no se te olvide nada. Se llama un examen de conciencia general, una confesión general de vida. Uno hace eso una vez en la vida. Después de que lo hagas, ya no tienes que volver a confesarte con listita, pero lo haces para que la confesión quede bien hecha, para que usted sienta el sacramento de la reconciliación hasta en sus tuétanos, para que usted experimente el perdón de Dios en su alma. ¿Quién como Dios? Y entonces usted le pide perdón al Señor a través de ese sacerdote que te absuelve de todos tus pecados en nombre de la Trinidad y no en nombre propio, y la inmensa mayoría de veces lo que recibes es una paz tremenda en tu corazón. Digo la inmensa mayoría porque yo la primera vez que me confesé con un examen de conciencia largo no sentí nada. No todo el mundo siente una sensación de paz, no, yo no sentí nada, simplemente la convicción de haber sido perdonado. Y después de que el Señor me muestra que en realidad ya Él me había perdonado, pero necesitaba perdonarme a mí mismo por errores que había cometido, ahí sí me puse a llorar, porque sentí que el Señor me decía: yo ya te perdoné, ahora perdónate tú. En ocasiones lo que nos cuesta dificultad no es pedirle perdón a Dios, sino perdonarnos a nosotros mismos por los pecados que hemos cometido, señores. Perdonarnos a nosotros mismos, no por errores ni equívocos, sino por verdaderos pecados que hemos cometido. ¿Quién como Dios? Finalmente les cuento que hasta los sacerdotes se tienen que confesar. Un sacerdote ni siquiera se absuelve él mismo. Él no se puede mirar al espejo y decir: oye, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre. No. ¿Saben? Ayer o antier tomaron la foto del Papa Francisco confesándose. Hasta el Papa tiene que confesarse. Ni siquiera el Papa puede pedirle perdón a Dios directamente.
Hasta el Papa Francisco se pone de rodillas a pedir perdón a Dios para que a través de otro hombre la gracia de Dios le llegue a su corazón. Señores, si finalmente usted después de todo esto dice, no, es que no me quiero confesar, entonces debe decir, no me quiero confesar, pero no porque los curas sean más pecadores que yo, sino porque no me da la gana. Y tienes que ser honesto, simplemente decirle, soy honesto, no es porque los curas sean más pecadores que yo, porque me doy cuenta que la inmensa mayoría no lo son, y porque Dios, a pesar de que se han cometido pecados, Dios da su gracia a través de ellos, sino porque no me da la gana, porque soy soberbio y todavía no me he abierto a la gracia de Dios que me da la humildad para reconocer mis pecados. Yo te digo una última cosa. ¿Qué puedes perder? ¿Qué puedes perder confesándote? ¿Qué puedes perder? No pierdes nada. Es más, te aseguro que sea lo que sea, vas a ganar muchísimo. Te lo digo a ti que estás viendo este video. No puedes perder nada. Ahí en tu casa, en tu habitación, donde estés viendo este video, el Señor te está hablando hoy el corazón y te está diciendo que te acerques, que solito te has perdido, que solito no has encontrado el camino. Él ha puesto personas que nos conduzcan. Sí, no son perfectos como tú y yo no lo somos. Y si tuviéramos que ser perfectos, ni hijos podríamos tener. Si por un pecado que cometemos perdemos entonces todo, entonces nuestros hijos podrían decirnos, ya usted no es mi papá, ya usted no es mi mamá, porque usted pecó. No, hemos pecado muchas veces y hemos cometido errores graves con nuestros hijos y aún así son nuestros hijos y aún así los podemos seguir conduciendo. Los sacerdotes también han cometido pecados, pero aún así son nuestros pastores y nos pueden seguir conduciendo. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar con un momento de oración. Vamos a pedirle en esta noche al Señor que nos conceda la gracia de ser reconciliados. Vamos a hacer lo que hacían los primeros cristianos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, dice que muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar públicamente sus pecados. Vamos a hacer eso. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de reconocer primero que hemos pecado. Tal vez lo más difícil no es convencer a una persona que se confiese con un sacerdote. Tal vez lo más difícil es convencer a alguien de que ha pecado. Obedezcamos al apóstol Santiago, que en su carta nos enseña cómo vivían los primeros cristianos. En el capítulo 5, versículo 16, el apóstol Santiago decía a los primeros cristianos: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. Vamos a hacer eso. Hagamos ese propósito en esta cuaresma. El propósito de confesarnos, de pedir perdón, de empezar de nuevo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a reconocer en primer lugar nuestro pecado. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco mi fragilidad. Hoy reconozco que te he ofendido terriblemente y que es la soberbia la que no me deja confesarme. Y me estoy perdiendo una gracia preciosa. Y me estoy perdiendo un don maravilloso por esa soberbia y ese orgullo. Hoy te quiero suplicar, Señor,
que me concedas la gracia de un corazón humilde para poderme confesar con estos ministros frágiles pero ungidos que tú nos dejaste, con un sacerdote a través del cual vas a limpiar mi alma y vas a sellar el pacto del perdón. Yo te pido hoy la gracia de la penitencia por mis pecados, la gracia de la contrición de corazón, la gracia de un adecuado propósito de enmienda, la gracia de una buena confesión de boca, la gracia de una buena reparación, de una satisfacción de obra. Finalmente, te quiero pedir que ilumines mi conciencia para que en un detallado examen pueda encontrar aquello en lo que he pecado. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Inclinando nuestra cabeza, digamos: gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,